a adorarte, solo vine a adorarte. Bueno, estamos en un nuevo día. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que se trata sobre qué propósito tiene cada uno, con qué propósito fuimos llamados a la vida. Vamos a estar compartiendo primeramente una historia que es medio larga, así que espero que no se duerman, que no se aburran. Es un poquito larga a comparación de otras. Pero bueno, vamos a estar leyendo y empieza así. Dice: en una amplia llanura se elevaba tímidamente un pequeño árbol desconocido, sin raza ni familia. Alrededor suyo no había ningún otro árbol que le acompañara en su triste existencia. Había crecido solo y sin compañía. Apenas tenía vegetación en sus ramas y alrededor suyo todo era soledad y vacío. El árbol podía ver a muy lejos otros grupos de árboles y plantas, y desde ahí sentía que en esos grupos había algo que a él le faltaba. No sabía describirlo porque no conocía otra vida que la soledad, pero tenía una fuerte intuición que le decía que había vidas mejores. Una noche, el árbol se fijó en el cielo y pensó que la luna, desde ahí arriba, veía otro tipo de existencia. Empezó a creer que si estuviera allí en lo alto, verías más cosas de las que ve ahora, y sintió un gran deseo de conocer qué cosas podían verse desde ahí arriba, y sobre todo qué otras vidas se vislumbraban desde esa perspectiva. Una noche no se aguantaba más y lanzó una pregunta sin esperanza de respuesta. Dijo: ¿qué otras vidas puedes ver desde ahí arriba? Sorprendentemente, la luna le respondió. Y la luna le dijo: desde aquí veo toda la existencia. Hay muchísimas vidas que forman esta existencia. El árbol, realmente sorprendido, quiso saber más, y cada noche preguntaba y preguntaba a la luna sobre otras vidas. Durante muchos días estuvieron conversando juntos. La luna le contaba que había árboles muy hermosos, con muchas ramas llenas de hojas grandes y coloridas, y que incluso daban frutos, que había bosques con muchos árboles, que habían ido creciendo poco a poco y que juntos ayudaban a crecer y a dar más frutos. También le contó que allí donde hay un bosque de árboles hay muchísimas vidas alrededor, y este conjunto de vidas crea lugares hermosos y llenos de felicidad. El árbol no entendía el significado de felicidad porque nunca la había experimentado, pero empezó a desear tener otra vida con más sentido. Una noche, la luna le dijo que no volvería a conversar, que a partir de ese día el árbol tenía que encontrar su propio camino de crecimiento para convertirse en el árbol que soñaba ser. Le dijo, al amanecer, con los primeros rayos del sol, se hiciera a sí mismo preguntas para descubrir qué tipo de árbol quería ser y sobre todo qué vida le gustaría tener. También le dijo: utiliza la energía del sol para poder encontrar el sentido de tu vida. Hazte preguntas y espera a que lleguen las respuestas. No tengas prisa, las respuestas llegarán. Cada mañana se concentraba en sentir esa energía que el sol le daba para hacerse preguntas. Los primeros días no recibía respuestas, aunque empezó a sentirse mejor y mejor, con más calidez y más vida gracias al sol. Nunca antes le había prestado atención al sol, pero se dio cuenta de que sus rayos le hacían sentir mejor. Había dejado entrar la energía del sol en todo su ser. A los pocos días empezó a recibir esas respuestas. Descubrió que él podía crecer y dar frutos, que podía crear su propio bosque de árboles y que podía ser útil para otras vidas, que debía dejar que la energía del sol y de la tierra penetraran en sus raíces, su tronco y sus ramas, y que cada día podía traer más y más energía simplemente conectando con el sol y la tierra. El árbol empezó a crecer, a tener más y más hojas y a dar frutos. Los frutos caían al suelo y empezaron a acercarse otras vías a alimentarse de esos frutos. Había traído a otras vías alrededor suyo y con los años empezó a ver cómo otros pequeños árboles crecían cerca de él. El árbol les contaba a los otros árboles las lecciones que le había dado la luna, que sintieran la energía y que se hicieran preguntas para descubrir qué vida querían vivir. Con el tiempo, alrededor del maravilloso árbol había miles y miles de vidas más, y el árbol había logrado tener la vida que deseaba, una vida con sentido y propósito. Una noche volvió a hablar con la luna, le dio las gracias por la gran lección que le trasladó años atrás, y la luna le respondió: agradecerle a tu voz interior que te ayudó a descubrir qué vida querías vivir. Yo solo te inspiré a encontrar el sentido de tu vida. Todos los bosques se han creado a partir de una vida,
Y cualquier vida debe estar dispuesta a recibir vida, a conectar con otras vidas y a llenarse de energía para crecer. Y sobre todo, debe saber que cualquier vida es única e irrepetible. Y si aprendemos a escuchar a nuestro instinto, él nos da información sobre cuál vida tenemos que vivir. Y esa vida merece la pena ser vivida. Y si nos damos cuenta, muchas veces nosotros nos encontramos como este árbol, ¿no? Sin saber qué vamos a hacer el día de mañana, qué es lo que me espera, más cuando somos chicos, ¿no? Vos me preguntás, ¿y vos? Vos me preguntabas unos años atrás, no te digo tanto, 2 años atrás, yo terminando secundario, vos me preguntabas, ¿y qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué es lo que vas a querer estudiar? ¿Qué es lo que te vas a querer dedicar? Y yo decía, no sé. Y te pones a pensar y ya estaba en 6º año, tenía que tener un proyecto de vida, porque no es lo mismo que lo haya dicho yo en 3er año, en 2º año, en 4º año, hasta en 5º te digo. Bueno, tengo tiempo para planear todavía qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que quiero para seguir. Es como que tengo un margen de años para seguir pensando. Pero ya casi terminando la secundaria, últimos meses. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y yo no sabía responder. Quizás tiraba ahí algo como para decir, bueno, es como mi opción. Pero convencido no estaba de que si era eso lo que quería para mi vida. Y yo creo que muchas veces nos encontramos así, ¿no? Como este árbol. Viendo que alrededor capaz que hay personas que están prosperando, que tienen un propósito, que tienen un plan de vida, que tienen un camino al cual seguir, y nosotros estamos ahí como viviendo el día a día, sin un motivo, sin una razón, sin un propósito. Y Dios nos mandó todo a la tierra con un propósito. Fíjate lo que dice su palabra en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá nos dice que preparó de antemano para que nosotros, o sea, que nosotros, Dios ya nos mandó con un propósito, con un plan. Solo que nosotros tenemos que descubrirlo. ¿Cuál es? ¿Con qué propósito Dios nos mandó? ¿Cuál es? Vos fíjate cómo le pasó a este árbol. El ciclo de este árbol ya estaba preparado, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de un árbol? Crecer con los rayos del sol, dar frutos, largar hojas, crear como una vegetación alrededor para que otros animales, para que las personas puedan alimentarse de sus frutos. Ese es el ciclo de un árbol, ¿no? Pero hasta que el árbol no se propuso él mismo buscar cuál era el motivo de su vida, no lo encontró. Seguía estando en el mismo lugar. Fíjate que al principio decía que el árbol como estaba medio seco, con pocas hojas, solo. Porque ¿qué pasa? Al no dar frutos, al no crecer, no tenía nadie, no tenía nada al lado. ¿Cómo va a tener algún animal al lado si no da frutos? ¿No? Un árbol seco no tenía vegetación al lado porque no tenía nada para que algo se le acerque. Entonces, hasta que él no se dispuso a querer buscar la respuesta, a querer buscar para qué era el motivo de que él vivía, no pudo empezar a encontrar las respuestas. Y fíjate que dice que no fue fácil, no fue que al principio ya encontró, no es que yo me propongo hoy a buscar cuál es mi motivo y ya lo voy a encontrar, no es que yo salgo acá de la iglesia y voy a ir a buscar mi motivo de vida y ya voy a saber cuál es y qué es lo que quiero hacer, no, porque así como le pasó al árbol, pasaron varios días, pasaron años hasta incluso, hasta que pudo encontrar cuál era el motivo. Entonces, y vos me podés preguntar, ¿y cómo pudo buscar ese motivo? Así como para el árbol fueron los rayos del sol, el motivo en el cual nosotros podemos encontrar es buscando, teniendo esa comunión con Dios, preguntándole, hablando, porque así como para el árbol fue la del rayo del sol, que él dejó entrar el rayo del sol, es la comunicación, que en nuestro caso, que sería nuestra comunicación con Dios, el escuchar, el hablar, el preguntar, el sentarse y decirle, ¿y para qué propósito fui mandado a la tierra? ¿Con qué propósito vine? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces sentarnos a escuchar, a recibir. Así ese sería nuestro rayo del sol en este caso, el recibir. El también empezar a nutrirnos de muchas cosas, nutrirnos de la palabra,
nutrirnos de las cosas de Dios, nutrirnos de las cosas que hacen bien y dejar las cosas malas de lado, digamos. Empezar a nutrirnos de cosas que nos edifiquen y que nos sumen para más, no que nos vayan restando. Entonces, así de a poco vamos a ir encontrando el motivo para el cual nosotros vivimos. Tenemos que empezar a nutrirnos para poder empezar a crecer, así como lo hizo este árbol. Tener esa comunicación con Dios, así como el árbol también la tuvo con la luna, porque bueno, el árbol no es que no tuvo alguien que lo ayudó a encontrar. Tuvo a la luna que le fue tirando como esos tips, como esos consejos, de decir, che, ¿por qué no vas haciendo esto? No vas siguiendo. Ese tiene que ser Dios para nosotros. Ese que nos diga, ¿por qué no seguís por este camino? ¿Por qué no probás a hacer esto? Hasta que nosotros digamos, sí, mirá, era por acá. Era por acá el lugar donde yo tenía que seguir. Entonces, es muy importante esa comunicación, que muchas veces es costosa en nosotros. ¿Por qué? Porque primero que nada también está nuestro orgullo. No decir, yo puedo encontrar el camino solo. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta es lo que yo voy a hacer para mi vida. Yo hoy, 2 años después de haber terminado recién el secundario, voy a empezar a estudiar en una carrera que es con la que estamos trabajando hoy en día. Y sí, me tomó 1 año, no capaz que medio año, porque hasta que lo decidí bien, pero no tenía para inscribirme. Pero me tomó medio año después de que terminé el colegio decidirme qué iba a estudiar. Y ver qué propósito era el que yo tenía que seguir, qué era lo que yo tenía que estudiar. Pero no es por qué era lo que tenía que estudiar, sino para qué va a ser. Sino para qué va a ser lo que yo voy a estudiar. No porque bueno, yo me encapriché que quiero estudiar esto, no. Sino cuál va a ser el fin. No por la plata, de que me va a dejar más plata, de que me va a hacer esto, sino por lo que va a pasar después. Entonces, eso es lo que uno tiene que enfocarse, en el camino que uno tiene que ir encontrando, ¿no? En lo que Dios nos va a ir mostrando. Y no te digo que fue fácil, porque se te cruzan 1000 cosas por la cabeza, porque uno siempre como que quiere algo diferente, ¿no? Al principio es como que uno busca ir por el lado que a uno le gusta. Y yo no digo que lo que voy a estudiar hoy no me guste, porque sí me gusta y es algo de lo que me gusta hacer y todo eso. Pero siempre capaz que uno tiene como otras preferencias antes. Pero quizás que esas preferencias no son el propósito con el cual vos tenés que ir siguiendo. Y también ahí entra en juego la obediencia, ¿no? De uno seguir su propio instinto, o obedecer a la voz de lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está pidiendo que hagas. Entonces, una vez una vez localizado este propósito, no una vez encontrado, tampoco es que, tenemos que empezar a seguirlo, empezar a trabajar para lograr ese propósito, para alcanzarlo, empezar a trabajar y a poner todo de uno para poder lograr ese cometido. Pero una vez alcanzado, también tenemos que ser de ayuda para las demás personas. Así como este árbol fue de ayuda para otros árboles, viste que después nos dice más adelante que fue de ayuda para otros, contando cómo fue que él encontró su propósito y enseñando las enseñanzas que a la luna le enseñó a él. Entonces, no solo tenemos que nosotros fijarnos en nosotros, sino también en ayudar a las demás personas y enseñar lo que nosotros aprendimos, seguir el mismo ciclo con el que a nosotros nos fueron dando, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que empezar a fortalecer esa comunión, empezar a escuchar, empezar a sentarnos a escuchar. Muchas veces es complicado, porque uno no escucha a los 10 minutos y ya se levanta porque tiene otras cosas más importantes para hacer. Pero hay que empezar a darle importancia a lo que Dios quiere hablar para nosotros, a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios quiere empezar a comunicarse con nosotros, empezar a focalizar ese propósito y empezar a hacer todo y a poner todo de uno para poder cumplirlo y para poder seguirlo. Y por sobre todo también ayudar a las demás personas, poder hablarles. Y a las personas que no conocen, decirle cuál es el motivo de tu vida.
Porque es una pregunta muy compleja, porque yo creo que cuando uno se lo pregunta, decir, ¿cuál es el motivo de mi vida? ¿Por qué yo vine a la vida? ¿Solo porque mi mamá y mi papá quisieron traer un hijo? La Biblia dice que Dios nos mandó ya con un propósito. Todo tiene un ciclo, ¿no? Y Dios ya nos mandó con ese plan de vida. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a descubrir y empezar a seguir ese camino que Dios nos marcó, que Dios nos guió, pero también empezar a hacerlo de la mano de Él, no seguirlo solo, porque como te decía hace rato, el orgullo muchas veces juega en contra de decir, pero yo puedo seguirlo solo, yo puedo encontrarlo solo, y ahí es donde más vamos a tardar en poder lograr ese propósito. ¿Por qué? Porque nos vamos a tropezar 1000 veces, nos vamos a caer 1000 veces. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser orgullosos, de decir que nosotros solos podemos. Entonces es preferible hacerlo de la mano de Dios y de poder ser guiados por Él, que quién más que Él, ¿no? Que ya conoce el camino que nos fue marcando. Entonces empecemos a poner un foco en ese propósito que Dios nos da, y también empezar a pedir ayuda a Dios para que nos empiece a guiar y para que nos empiece a acompañar en todo ese camino que vamos a estar transcurriendo, en todo ese proceso. Y después poder también disfrutar de todo lo que logramos, ¿no? Así como el árbol también disfrutó de todo eso cuando se llenó después de árboles alrededor y de vida, porque después empezó a traer vida también todo el esfuerzo que él hizo un día para poder cumplir su sueño. Y yo creo que eso es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy, ¿no? De que podamos cumplir nuestro propósito, nuestro sueño, y que lo podamos hacer de la mano de Él, caminando junto con Él y pidiéndole ayuda a Él. Eso es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, lo que Dios hablaba para mi vida. Si bien fue cortito, fue algo muy... espero que se haya entendido, pero yo creo que eso es lo que traía Dios para mi vida y para poder hablar a las personas que están acá y a las personas que van a estar viendo el video después. Así que empecemos a caminar de la mano de Dios y empecemos a focalizar. Yo quiero que se hagan esas preguntas en sus casas. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es mi propósito de vida? Quiero que se hagan esas preguntas y que puedan responderlas, ya sea por un comentario a través del video, o que puedan las personas que están presentes, si vienen el domingo, puedan estar contándome después, y que puedan estar escuchando más que nada de Dios, que puedan estar preguntando y teniendo esa comunicación que es tan importante todos los días, porque sin esa comunicación con Dios nosotros la verdad que no somos nada. Entonces es importante que empezamos a tener esa comunicación, y que no sea solo por esta vez de decir cuál es mi propósito, sino que sea para todo, que podamos tenerlo presente para todo y para todo lo que hagamos en nuestro día a día. Así que bueno, vamos a estar cerrando esta palabra con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por estas palabras que nos diste, Señor. Gracias porque nos sigues mostrando, Señor, y nos sigues enseñando. Estamos pidiendo que seas tú hablando a cada una de nuestras conciencias, Señor, y mostrándonos qué propósito tenemos que cumplir, Señor. Con qué propósito vinimos a esta tierra y cuál es el propósito con el que nos mandaste, Señor, en el nombre de Jesús. Y que puedas ayudar también, Señor, a que podamos cumplirlo y a poder, Señor, guiarnos por ese camino. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por los que pudieron venir, por los que van a estar viendo este video, Señor. Te damos gracias por cada una de sus vidas, Señor. Te estamos pidiendo que los bendigas y que puedan estar encontrando ese propósito, Señor, con el cual tú nos mandaste a este mundo. En el nombre de Jesús cerramos esta reunión, esta palabra. Amén. Solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte.